Buenas tardes, vamos con la última charla de la segunda edición del Día del Entrenador de baloncesto de la Comunidad de Madrid en la jornada 1. En esta ocasión tenemos con nosotros a Arnau Moreno. Queremos comentar que en el dossier que se publicó inicialmente hay una errata en la cual publicamos que Arnau pertenece a Todos Urbetis, pero está trabajando actualmente en Movistar Estudiantes. Adelante, Arnau. Muy bien, bueno, buenas tardes, noches a los que estáis ahí. Si me consta que soy la última de las charlas, así que bueno, espero que tengáis energía, ¿vale? Y bueno, voy a poner de mi parte para intentar que vuestra atención, ¿vale? Recaiga en lo que vamos a hablar, ¿vale? Bueno, cuando salió la posibilidad de hacer esto, ¿vale? Agradecer la invitación y sobre todo a la asociación crear estos espacios, ¿vale? Que sea la segunda edición quiere decir que la primera funcionó bien, así que enhorabuena y básicamente, bueno, pensando en qué poder plantear, bueno, pues se vienen dando muchas charlas, muchas conferencias. El confinamiento, pues fue una oportunidad también para que la gente creara contenido, ¿vale? Pero, bueno, viendo un poco todo, a mí me apetece, ¿vale? Hacer una charla un poquito distinta, ¿vale? Luego ya me lo diréis, pero mi idea es un poco que haceros pensar, ¿sí? Y sobre todo que nos veamos reflejados, ¿vale? Que sea una hora, ¿vale? Van a ser pues 50 minutos, dejaremos la parte final por si alguien tiene alguna pregunta, pero será un poco de mirarnos un poquito hacia adentro, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar y a tratar va a ser desde el punto de vista de equipos formativos, ¿vale? Independientemente de la categoría y del género, así que espero que nos pueda servir y si de aquí podemos sacar ideas, que al final es de lo que se trata, y puede salir como fuente de inspiración para crear otras, pues bienvenida sea, ¿no? Eh, Me gusta siempre empezar las presentaciones haciendo un check-in. Si fuera de manera presencial, pues os pediría que os presentarais un poco para saber algo más y hacerlo lo más personal posible, porque creo que es más enriquecedor y todos nos sentimos un poquito más partícipes. En este caso, simplemente os voy a decir quién soy yo, que soy la persona que habla, ¿vale? A la izquierda está un poco mi background a nivel formativo y a la derecha un poco representado pues mis orígenes. Empecé en un club de pueblo, en mi pueblo, en Molins de Rey, un pueblecito cerquita de Barcelona. Luego tuve la gran suerte de terminar los estudios y ir a la cantera de Barça a trabajar con el vinculado, haciendo la doble función de preparador físico y segundo entrenador. Colaboré en Federación Española. Luego me salió la opción de irme fuera al extranjero, a Budivelnyk, un equipo ucraniano, y ahí es donde aprendí y me di cuenta que me convertí un poco en el profesional del deporte, ¿no? Que es primero inmigrante, ¿no? La inmigración deportiva, y luego el hecho de tener que hacer maletas. El hecho de hacer maletas es donde realmente tuve conciencia de dónde estaba metido, ¿no? Que era donde quería estar, pero quizá no era tan consciente, ¿no? Luego he tenido pues la suerte de poder estar en otros sitios, ¿vale? ¿Y por qué os cuento esto? Porque, por un lado, eh, esta experiencia que tengo me permite haber podido ir a lugares diferentes, a clubes distintos, incluso a países diferentes y ver y conocer a muchísimos entrenadores y entrenadoras, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que sobre todo mi etapa de Federación Española, he podido ver el final del proceso, ¿no? Muchas veces estamos trabajando con jugadores en categorías de formación, U15, 16, pero el presente no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y yo ahora mismo, pues puedo estar en una posición donde a muchas generaciones ya he visto el resultado final, ¿no? Entonces, eso también me da, eh, bueno, el conocimiento y la experiencia de haber y de saber, ¿vale? Pues lo que ha pasado con estos jugadores, ¿no? Tuve una etapa en Manresa, tuve un proyecto en Argentina en obras sanitarias, estuve 3 temporadas en Betis y actualmente pues estoy en el Movistar Estudiantes con el primer equipo y también un poco coordinando el área de preparación física, ¿no? Dicho esto, ¿vale? Como manera introductoria,
me gustaría plantear esta exposición de la siguiente manera, ¿no? Pues va a haber mucha información, ¿vale? Va a haber mucha información. Tenemos que intentar procesar la información, mirar un poquito hacia adentro y no después, ¿vale? Sino en unos días, pues procesar, digerir todo y estaría bueno pues hacer un poquito de autoevaluación, ¿no? No os asustéis, ¿eh? Bien, ¿en qué va a consistir la charla? Me gustaría tratar sobre, para mí, ¿vale? Los 4 diferenciadores para cualquier entrenador o entrenadora de formación. Podría ser extensivo, con matices, ¿vale? A entrenadores de rendimiento, ¿no? Pero hay una pata, ¿vale? Que va a ser, pues, la parte más técnica, ¿no? El baloncesto, pues los conceptos, la técnica individual, la táctica, la estrategia, la preparación física, ¿vale? Todo eso sería una pata, ¿vale? Que sería el conocimiento. Para mí el conocimiento es infinito y es muy amplio, ¿vale? Pero sería como el específico de nuestro deporte. Pero hay otras partes de la mesa, ¿no? Otras patas que serían la comunicación y el lenguaje, nuestras acciones y la gestión de las emociones, tanto las nuestras como las que generamos o las que tienen nuestros jugadores y equipos, ¿no? Entonces, para mí estos son 4 grandes diferenciadores, ¿vale? Que nos hacen distintos, ¿no? Entonces, creo que para empezar, el primer análisis y la primera evaluación debería ser, bueno, en cuáles son mis potencialidades, pueden ser mis diferenciadores respecto a los demás, y en qué debo mejorar y cuáles son mis patas un poco más débiles, ¿no? Así que esta es un poquito mi declaración de intenciones. Lo que haré será exponer un poquito varias ideas de cada una de las patas. Bueno, empezamos por la pata del conocimiento. Eh, Actualmente estamos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Ahora mismo, pues yo pongo en YouTube skills, ¿no? Y me salen millones. Pongo en Instagram, ¿no? Pues skills también y me saldrán multitud de vídeos, ¿no? Pongo podcasts y escucharé. De hecho, seguramente esta charla se podrá escuchar vía un podcast, ¿no? Entro en YouTube y puedo ver 1000 clinics. Bien, y todo eso es información. Todo eso es información. Tenemos los datos, tenemos valores. Actualmente, pues hay mucho registro. Está todo el tema de la estadística avanzada. Y me voy dando cuenta un poco como que nos pensamos muchas veces que el hecho de tener terabytes de información nos acredita tener conocimiento, ¿no? Entonces, para mí, uno de los grandes diferenciadores que tenemos los entrenadores, en mi caso actualmente el preparador físico, es tener la capacidad de analizar muy bien el contexto donde estoy y saber de todo lo que yo puedo llegar a saber, ¿sí? ¿Qué es lo que mi contexto me está demandando? ¿Qué 2 o 3 cosas necesita, ¿vale? El contexto en el que estoy, el equipo donde estoy, con los jugadores con los que trabajo, de todo lo que yo puedo llegar a saber, ¿vale? ¿Qué me demanda? Para mí eso es tener conocimiento. Lo demás es tener información, ¿sí? Espero haberme explicado bien, ¿eh? Entonces, ahora veo que en generaciones nuevas, ¿vale? Con esta inmediatez, con esta facilidad de tener y reclutar información, muchas veces nos confundimos o nos podemos confundir en que eso nos da, ¿no? El tener claro lo que hay que hacer o nos acredita, ¿vale? Y en este sentido, hay otro aspecto que me gusta destacar, es que no debemos de tener miedo a hacernos vulnerables, ¿vale? A vulnerables de que no, yo soy el primero que no sé todo, ¿vale? Yo intento cada día aprender cosas. De hecho, el hecho de haber creado esta charla, pues yo ya soy el mejor profesional porque he tenido que, pues, retocar otras charlas que he ido dando. Entonces, hacernos vulnerables como entrenadores y entrenadores no nos hace perder autoridad, no nos hace que no tengamos miedo a hacernos vulnerables en según qué situaciones, ¿vale? Esta es una primera reflexión, ¿no? Que al final los valores, los números, los datos, todo eso no nos da conocimiento. Nos da conocimiento el hecho de masticar, de tener referentes. Muchas veces tomamos conciencia
del conocimiento que puedo tener cuando veo a otros compañeros, ¿no? Seguramente, pues lleváis todo el día escuchando charlas y ahí habéis tenido conciencia de, uy, esto pensaba que iba mejor, pero escuchar a este compañero o compañera me ha hecho pensar, ¿no? Y eso creo que es bueno, que es crecimiento, ¿no? Bien, sobre el conocimiento, para mí hay dos preguntas clave, ¿no? Que es cómo quieres jugar y cómo quieres entrenar, ¿vale? Y de ahí va a salir tu plan, tu programación, tu planificación, ¿vale? Creo que también es importante tener un plan del plan. Me explico, que es qué herramientas pedagógicas vas a tener o tienes para explicar lo que quieres explicar, ¿vale? Y ahí creo que es algo donde posiblemente debemos de también mejorar como entrenadores. Al final nosotros tenemos unas ideas, pero los jugadores tienen que entender esas ideas y nos las tienen que comprar. Entonces nosotros debemos de tener habilidades y estrategias para que estas cosas y estos mensajes puedan llegar, ¿no? O lleguen de la mejor manera posible en el mínimo tiempo posible. ¿Sí? Entonces, tener un plan del plan creo que es muy importante, ¿no? Respecto a cómo queremos jugar y cómo queremos entrenar, una reflexión que siempre hago, ¿vale? Es que cuando hablamos de equipos de formación, siempre, siempre, siempre sale en el 90% de los casos que queremos jugar rápido, queremos jugar con ritmo, queremos atacar rápido, queremos defender y presionar mucho, ¿sí? Y eso está bien, ¿no? La reflexión que os hago es si también alguna vez hemos propuesto entrenar con pausa, ¿no? Entonces, si analizamos nuestros últimos tiempos muertos, ¿vale? Posiblemente de los últimos tiempos muertos, perdón, en 3, 4 o incluso en 5 muchas veces, ¿no? Les pedimos al equipo que compartan la pelota, que jueguen, que se tranquilicen. Los mensajes suelen ser más de calma, ¿vale? Que no de acelerar, ¿no? Entonces, esa reflexión os la hago, ¿no? Bien, está bien entrenar con ritmo, está bien cuidar los detalles, de querer sacar rápido, de tener un buen spacing, de intentar atacar con el mínimo, ¿no? Limitar el tiempo en muchas tareas, todo eso está muy bien. Pero la reflexión que te hago es, ¿alguna vez has introducido o has tenido presente que podemos y debemos entrenar con calma? Lo he visto en equipos profesionales, lo he visto jugar series de 5 contra 5 con marcador y un equipo tiene una ventaja y otra tiene que intentar recuperar, pero me cuesta o me ha costado verlo en equipos de formación, ¿no? Eso es una reflexión. Ligado a esto, varias ideas. El tema del reloj, ¿no? Lo he escuchado de otras compañeros, creo que ha sido Silvia en la primera charla que hablaba del tiempo útil, ¿sí? El tiempo útil es el tiempo realmente donde hay un aprovechamiento, ¿no? No todo es el tema práctico, ¿vale? A nivel de hacer los ejercicios, las tareas, sino también el tiempo de la información, el conocimiento teórico, ¿no? Eh, es muy importante y esto es algo que seguro que lo habéis escuchado, pero no porque no lo habéis escuchado, no lo repito, es la práctica donde vamos con dos cronómetros y alguien me está evaluando realmente el tiempo útil de la sesión, ¿no? Una cosa son sesiones de 90 minutos, ¿vale? Y desde que empieza la tarea y el jugador se está moviendo o el equipo, el tiempo real que estamos trabajando, ¿no? Entrenando o recibiendo información, que también lo que he dicho antes, ¿no? La información teórica. Entonces, tiempo total, tiempo útil, ¿sí? Esa ratio, ¿no? Si somos entrenadores que estamos por encima del 65-70%, nuestra dinámica, ¿vale? Será una dinámica muy, muy alta, ¿no? Si estamos por debajo del 50, creo que podemos tener un problema, ¿vale? Entonces, esto es bueno y muchas veces pasa que no somos conscientes de que nos pasa eso, ¿vale? Y muchas veces, que también lo he escuchado de algún compañero que lo ha dicho, en lugar de entrenar a veces hacemos clinics, ¿no? Y nosotros nos convertimos en los protagonistas de la sesión y creo que eso es algo que debemos de modificar, ¿no? Entonces, eso es un detalle importante, ¿vale? El tema del tiempo útil. Por otro lado, la ida información, ¿no? Es la capacidad de adaptación que tienes equipo que tienes, ¿no? Es decir, muchas veces, que también lo he escuchado
de Isabel, que me ha encantado su exposición, ¿vale? Muchas veces somos nosotros los que estamos sobreentrenando a nuestro equipo. Es decir, si mi equipo es capaz de hacer A y B, vamos a trabajar A y B. Si mi equipo solo es capaz de hacer A y B y yo quiero hacer A, B, C, D, E, posiblemente el error será mío, no será de que mis jugadores no son capaces de hacer. Entonces, tengo que detectar muy bien qué tipo de tareas y qué tipo de información es capaz de asimilar mi equipo. Y añadiría mis jugadores, ¿no? Y tener esa capacidad de adaptarme a los 12 jugadores, ¿vale? A los micromundos de mi equipo, ¿no? Y decir, y tener claro, ¿vale? Que es capaz de asumir, ¿vale? Y de asimilar cada uno de mis jugadores, ¿no? Que la información que yo les dé sea la justa, ¿no? Bien, en el terreno de juego, ¿vale? En el campo de básquet, el mensaje que os quería decir es tener el conocimiento y saber dónde me puedo y me debo de colocar en la pista, ¿no? Entonces, si los ejercicios o las tareas son a media pista, ¿vale? No va a ser lo mismo colocarme en un córner que debajo del aro, que en el círculo central, que en medio campo, ¿sí? Cuando hago tareas de transición, ¿vale? Es muy importante tener claro, ¿vale? A dónde quiero estar, ¿no? Si estoy por el lado donde los jugadores van y vuelven, pues ahí va a ser fácil que haya una cierta información y un feedback y no deba de parar la tarea. Si en cambio la transición se hace allí y yo he decidido colocarme aquí, pues habrá menos información, de gritar más, me tendré que mover más, ¿no? También creo que no podemos y no debemos adoptar posiciones estáticas, ¿vale? En la sesión, ¿vale? Al final, ya lo iremos hablando más adelante, pero debemos de ser móviles, ¿vale? Transmitiendo control, ¿vale? Pero cierto movimiento, ¿no? Y en otra idea que es el mensaje team, ¿no? Es algo como, es un facilitador del tiempo de organización, ¿vale? Cuando organizamos una sesión, ¿vale? Es algo que me ha funcionado y se lo he visto a mucha gente y me gusta esta idea, que es buscar una tarea de transición entre un ejercicio y otro, ¿no? Yo estoy haciendo por cero, ¿no? O técnica individual, y cuando digo la palabra team o equipo o rojo o coche, la que queráis, que el equipo se vea reflejado en esa palabra y le represente, ¿vale? Sean tareas de técnica individual. Pueden ser, pues, por ejemplo, palmeos con la mano derecha, finalizaciones sobre un pie, lo que sea, ¿no? Y es 1 minuto, 2 minutos, donde el jugador hace eso, más bebe un traguito de agua y tú ya tienes tiempo de organizarte en la siguiente tarea, ¿no? Por último, en las últimas 3 fotos, objetivos flexibles, tenerlos claro, todo tiene un porqué, ¿vale? Riqueza, el símbolo del dólar, nuestras tareas deben ser ricas en cuanto a contenido, ¿vale? Yo hablo siempre de orientación, de 3 orientaciones cuando proponemos tareas. Una orientación coordinativa, una orientación cognitiva y una orientación condicional. ¿Vale? La coordinativa es básicamente los elementos técnicos. La cognitiva, donde hay una toma de decisiones y una lectura, y la condicional, donde hay aspectos de preparación física, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo nos ponemos a dar pases, pues será solo una tarea coordinativa. Si ponemos que en función de un número, de un color o de una situación el pase es de una manera o de otra, si es coordinativa, pero yo estoy metiendo un tema cognitivo. Si esto es a máxima velocidad o corriendo para arriba y para abajo durante 1 minuto, va a ser condicional. Es decir, una tarea, ¿vale? En función de lo que yo quiera priorizar, ¿sí? La puedo enriquecer y ahí es donde está el reto, ¿vale? Si yo a una propuesta de ejercicio no hay una posibilidad de que haya una cierta riqueza, a lo mejor debería proponer otro tipo de tarea, ¿no? Bien, y el último es la variabilidad, ¿sí? Que yo pueda una misma tarea, ¿no? Pues situaciones de superioridades, por ejemplo, que yo pueda crecer en esa tarea durante la temporada, ¿no? Creo que en la elección de propuestas de tareas, ¿vale? Nos va a enriquecer. Bien, estos son reflexiones con las que he hecho con varios compañeros de profesión, que es un poco las dimensiones como entrenadores, ¿no? Yo creo que hay una primera dimensión que es donde hay, pues posiblemente, pues todos hemos pasado por esta, y yo el primero, varios de los que estaréis aquí, estáis aquí, ¿vale? Que es cuando
el conocimiento se impone a ti, ¿no? Y tú no tienes conciencia. A la hora de asimilar habilidades, ¿no? Sería una incompetencia inconsciente, ¿no? No sé que no sé y posiblemente tú eres feliz en ese desconocimiento, ¿no? Y tú cuando empiezas a tener conciencia es cuando sales un poco de tu mundo, ¿no? Y ves un poco lo que hay y las realidades que hay en otros lados, ¿no? Que es al final donde todos nos desarrollamos y todos crecemos, ¿no? Y cuando te das cuenta puedes llegar a sufrir, ¿no? Básicamente te basas a la hora de entrenar y de proponer estos trabajos o tus sesiones de entrenamiento en una lógica tuya propia que te has creado, que es bastante pobre, y sobre todo en las modas, ¿no? Un poco lo que hablaba al principio, de que ahora mismo, pues, perdón, abres Twitter, abres Instagram y hostia, podías incluso solo en 10 minutos, viendo lo que ha hecho uno o el otro, sin tener ni idea del contexto de nada, ¿vale? Pues las modas podría sobrevivir, ¿no? Esa es una dimensión. La dimensión 2, que es donde nos encontramos la mayoría, es donde convivimos con un cierto conocimiento, vamos sobreviviendo y ahí nosotros mismos ya nos empezamos a generar una idea, ¿no? A nivel de scouting, a nivel de preparación técnica, táctica, metodológica y sabemos elegir lo que nos va gustando y empezamos a tener, ¿no? Y sabemos lo que puede ser correcto, ¿no? Esta dimensión 2 creo que estamos una amplia mayoría, ¿no? Y por último, esta dimensión 3, ¿vale? Un poquito un sé que sé, es que pues radicalizamos un poco nuestras ideas, ¿vale? Tenemos claro nuestras, nuestras normas, nuestros ideales, nuestros objetivos, nuestros deseos, todo eso lo sabemos manejar bien y sobre todo, que para mí es lo que diferencia, es que nos sabemos adaptar al contexto, ¿no? Sabemos interpretar en la situación que estamos qué es lo que ahora, qué diferenciadores necesita ese contexto, ¿no? Intentamos imponerlos, no solo en positivo, sino incluso, ¿vale? Modificar, ¿vale? E intervenir en algunos que no son beneficiosos, ¿no? Bien, ¿cuál es lo importante? Es saber en qué dimensión estás en la parcela o en la estructura de tu equipo, ¿vale? Pues sea scouting, sea a nivel emocional, a nivel grupal, a nivel estratégico, ¿vale? ¿En qué dimensión estás? Si estoy en la 3, ¿vale? Querer crecer en la 3 y compartir con los de la 2 y con la 1. Si estoy en la 1 y me pienso que estoy en la 3, tengo un problemón, ¿sí? Y tener esa humildad de saber que estás en la 2 y no en la 3 y querer evolucionar a la 3. Creo que ahí que cada uno un poco se ubique, ¿no? Y ver hacia dónde, ¿sí? Y esto es como con los jugadores, al menos es un mensaje que yo les transmito siempre, que es una maratón, ¿vale? Su proceso de formación. Creo que para los entrenadores también, ¿no? Bien, sobre el conocimiento, eh, creo que para construir, ¿vale? Vuestro contexto es muy importante que vayáis primero de la foto grande, ¿sí? Luego ir a los detalles, ¿no? Me explico. Si yo quiero trabajar la técnica individual, ¿vale? Deberé de ir al puzzle grande, ¿vale? Y ver del puzzle de 2000 piezas, que puede ser pues todo el desarrollo de mi sistema de juego o de mis normas defensivas, de ir de esas 2000 piezas, ir a las piezas una por una, ¿no? Entonces creo que desde ahí, ¿vale? Va a ser más fácil poder construir vuestro método, ¿sí? Y reevaluarlo constantemente, ¿vale? Tanto en un equipo, en una temporada, como en vuestra carrera deportiva, ¿no? Ir creciendo, ir poniendo más piezas, ¿vale? A vuestro puzzle, ¿no? Y esta big photo, esta big picture, tenerla para todas las áreas. Es decir, hacer un diagnóstico inicial de decir, vale, yo quiero que como equipo pase esto a nivel ofensivo, a nivel defensivo, pero también a nivel grupal y a nivel emocional, ¿no? Yo quiero visualizar que los 11 jugadores que me han dado en la pretemporada en agosto, al final de noviembre, pues me estoy imaginando que hay una fiesta de cumpleaños y va todo el equipo, ¿no? Pues para que eso pase, que es me proyecto hacia lo que quiero que pase, debo de desarrollar todas las tareas que me van a hacer lograr, ¿vale? Conseguir eso, ¿no?
Ya sé que suena muy romántico, pero también creo que lo decía Silvia, ¿no? Que si tú no programas y no planificas tu sueño, ¿no? Se considera y te quedas en el deseo solo, ¿no? Entonces, que los sueños, las metas se deben de escribir, se deben de pautar, se deben de programar, ¿no? Y un poquito desde lo que quiero que pase como grupo, ¿vale? Ir luego ir pieza por pieza, ¿no? Bien, y una gran pregunta, ¿no? Que nos tenemos que hacer. Yo creo que nos llenamos mucho siempre bueno, yo creo que soy un buen entrenador de formación o no. El deporte un poco nacional, ¿no? Que a mí, la verdad que, bueno, lo he visto y lo he escuchado muchas veces en muchas tertulias de café, cervecitas, ¿no? Como el hecho de que tenemos la necesidad de comparar, de hablar del otro. Y entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es ser un buen entrenador de formación? ¿No? ¿Es aquel que gana todos los partidos? ¿Es aquel que sale o saca mejores jugadores en sus equipos de cantera, por ejemplo? Pues seguramente pues todos los que estamos escuchando tendremos diferentes respuestas, ¿no? Yo os voy a compartir, para mí, ¿vale? 3 características que debe de tener un buen entrenador de formación. Adaptabilidad. Quiero hacer referencia a saber interpretar el contexto en el que estoy. Si, ¿qué necesitan los jugadores con los que estoy trabajando toda esa temporada? Sea de un nivel muy alto o sea de un nivel muy bajo, ¿vale? Tener muy claro qué me demanda ese equipo, ¿vale? Saber enseñar y saber educar, tener pedagogía, ¿vale? Creo que puedo ser un muy buen entrenador de formación, aparte de por lo que explico, por cómo lo explico, ¿vale? Y no solo hablando de baloncesto, ¿no? Saber enseñar baloncesto y que lo que enseñes lo enseñes bien, ¿no? Estas discusiones o estas reflexiones que nos hacemos, si en infantil hacer bloqueos, si con minibásquet jugar cerca del aro, enseñar a jugar poste bajo, estas que son, al final, son reflexiones morales, ¿vale? Yo creo que si lo que enseñas lo enseñas bien, está bien. El problema es si lo enseñamos mal. Entonces sí que creo que ahí nos alejamos de ser buenos formadores, ¿vale? Y creo que hay una charla, o también lo ha dicho, creo que la compañera Isabel o Silvia, no sé quién ha sido, que es ser ejemplo, ¿no? Creo que somos ejemplares y debemos de ser ejemplares no en el conocimiento del juego, sino también a la hora de preparar nuestro día a día. Y por último, ¿vale? He puesto aquí un dibujo que es quien nos evalúa muchas veces o nos autoevalúa, que es la almohada, ¿vale? Al final del día, oh, qué cagada hice con este, o estos momentos, ¿vale? Son muy importantes porque todos los que estamos aquí escuchando sabemos que nuestra vocación y profesión es 24/7, ¿no? Entonces, la almohada que siempre, ¿vale? Es un poco donde tengo que ir luego a evaluar lo que ha pasado, ¿no? Bien, terminamos la pata conocimiento, ¿vale? Vamos a ir a la pata acción, ¿sí? Eh, para mí, dos grandes preguntas, ¿no? Que es, ¿qué puedo hacer yo, ¿sí? Como entrenador y qué depende de mí, ¿vale? No es lo que digo, ¿sí? No es lo que digo que hago, sino que es lo que realmente hago y sobre todo lo que transmitimos en nuestras acciones, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la pregunta de si somos buenos entrenadores de formación o no, ¿vale? Pues yo puedo estar diciendo y presumiendo de que lo soy, pero mis hechos y mis actos son que 3 niños juegan casi todo el partido, los otros solo rotan de manera continua, hablas mucho del rival, el jugador alto solo juega cerca del aro, te enfadas cuando fallan, tu lenguaje no verbal te delata, te sabes la clasificación y la hablas, vas a ver los rivales, solo pones... Sí. Al final estos son los hechos, ¿no? Son las acciones que nos pueden llegar a delatar, ¿no? Sobre todo, ante todo lo que os pasa, ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú y de lo que te pasa, qué realmente depende de ti, ¿vale? Bien, hablando de acciones, en vuestra toma de decisiones, en vuestra manera de pensar, para mí, y esto me inspiró un libro de Simon Sinek, que es el juego infinito, ¿vale? Es a la hora de tomar decisiones, y ahora os pondré algún ejemplo, qué tipo de mentalidad tenemos, ¿vale? Una mentalidad más finita, una mentalidad más infinita, ¿sí? Bien, os pongo un ejemplo, ¿no? A la hora de decidir si un jugador juega más o menos, a la hora de decidir si estamos preparando un torneo,
que jugamos el sábado y el domingo, y el jueves y el viernes modificamos todo porque queremos que el equipo llegue bien, entonces quitamos la preparación física y todo lo tomamos y tomamos todas nuestras decisiones pensando en algo a corto plazo, algo inmediato, ¿vale? Entonces, eso es un tema más conceptual, ¿no? Pero creo que es bueno muchas veces, no quiero decir que siempre tengamos que ser infinitos, pero que muchas veces sí que debemos de tener. A mí siempre me gusta, y es algo que hemos utilizado o que utilizo yo esta temporada, y es que yo voy a tratar a mi jugador por lo que puede llegar a ser, no por lo que es, ¿no? Entonces, si yo eso lo tengo claro, ¿vale? Yo todas mis acciones van a ser pensando en eso, ¿no? Haciendo un poquito de resumen, la mentalidad finita es todo a corto plazo, realmente hay una ganancia rápida, ¿vale? Buscamos siempre una solución inmediata, pero la pregunta, ¿no? Es si podrás hacer frente al futuro, ¿no? A nivel infinito, entre comillas, ¿no? Lo sacrificas el presente por un futuro mejor, realmente tener claro el por qué, ¿sí? Y es una mentalidad que nunca terminas, no hay un ganador, así como cuando realmente es algo finito, sí, a nivel infinito perduras en el tiempo, ¿no? Y se convierte, ¿vale? En una manera de pensar y de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí que en vuestro día a día, ¿no? Que lo tengáis en cuenta cuando tomáis decisiones, quién sube con el A, quién dobla con el junior, quién, ¿vale? ¿Cómo tomáis esas decisiones? ¿Cómo pensáis a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Bien, a nivel de acción, algo que creo que es relevante es que el ser humano tiende a clasificar, ¿vale? Clasificamos todo, clasificamos tareas, esto me va bien, esto me va mal, clasificamos personas, este es de los míos, este va contra mí, clasificamos absolutamente todo, ¿vale? Yo lo que os pediría es, ligado al proceso que os he comentado al principio de ciertos jugadores que en formación y luego han llegado a la élite, o la mayoría o muchos no han podido llegar, ¿vale? Cuesta mucho que a los jugadores las etiquetas se les quiten. Os pongo un ejemplo. Es, por ejemplo, cuando decimos que un jugador no compite, cuando un jugador no es trabajador, cuando un jugador no asume los últimos tiros finales. Todas estas cosas que hacemos, y yo he cometido 1000 errores a nivel lingüístico, a nivel comunicativo, ¿vale? Podemos hacer mucho daño, ¿sí? Entonces, que es un facilitador el tema de clasificar, ¿vale? Pero que sobre todo seamos que veamos con mucho cuidado, ¿vale? Es otra reflexión que os quería lanzar, ¿no? El tema de etiquetar y clasificar a nuestros jugadores o jugadoras, ¿vale? Bien, sobre la acción, ¿sí? Pregunta, ¿no? ¿Qué os va a demandar siempre vuestro equipo, vuestros jugadores? No sé si alguien a lo mejor puede tener alguna más, ¿vale? Yo lo he clasificado en estas, ¿no? Que es, yo creo que como entrenadores, siempre vuestro equipo, sea de la categoría que sea, os van a demandar dirección y sentido, ¿vale? Puedo tener dirección y perder el sentido, creo que eso no está bien, sino que es por aquí, chicos, y que tengamos claro eso, ¿vale? Eh, Confianza y tranquilidad, ¿vale? Creo que también os lo van a demandar. Protección y seguridad, ¿sí? Que el jugador se sienta que tú estás y vas con él, ¿vale? Creo que la exigencia es muy importante, ¿vale? Y muchas veces nos pensamos que no debemos de ser muy exigentes. Yo creo que debemos de ser exigentes, pero con cierta flexibilidad. La tenemos que saber manejar bien. Yo utilizo bueno, una frase es que yo creo que debemos, el límite entre que los jugadores sean responsables y responsabilizarles, ¿vale? Va en esa fina línea, es lo que os comento de la exigencia, ¿no? Y por último, que les tratemos con respeto y con cierta empatía, ¿no? También creo que Isabel o Silvia, no sé quién lo ha dicho de las dos, que ya os digo que me han encantado las dos exposiciones, ¿vale? El tema, hablaba ella del Grinch de Navidad, ¿no? Pues vamos, si realmente estamos trabajando y ellos en época de Navidades, de que no hay colegio, que nosotros no seamos ahora los malos, ¿no? Y que no, queremos que antepongamos nuestro ego a su ego, ¿no? Entonces, que eso
lo tengamos muy en cuenta. Bien, y aquí la pregunta que os lanzo es esa, ¿no? A nivel de dirección, sentido, confianza, protección, etc., que te autoevalúes, ¿no? Y digas, vale, yo en el momento que estoy de mi carrera como entrenador, ¿vale? Pues del 1 al 10 creo que me pongo en esto un 6, en esto un 8, en esto un 4, y que a partir de ahí, día a día y temporada a temporada, intentéis mejorar, ¿sí? Creo que es muy importante, ¿vale? Tenemos ya 2 patas desarrolladas. Vamos a por la tercera, que es la comunicación. Bien, para mí, ¿qué es clave? La voz, el tono, la intensidad, el volumen, ¿sí? Si yo estuviera haciendo esta charla de esta manera, pues seguramente a lo mejor alguno ya hubiera desconectado, pero si yo, ¿entendéis? Entonces, creo que la voz es una herramienta muy potente dentro de la comunicación. Evidentemente, cada uno tiene su tono, es difícil de entrenar, todo se puede entrenar, ¿vale? Pero creo que el jugar con la voz y ser capaz de, en el contexto que estoy, si entreno con varios equipos al lado, si entreno solo, pista cubierta, pista descubierta, todo eso es muy importante tenerlo claro, ¿vale? Tener nuestro lenguaje no verbal, nuestra gestualidad es fundamental, ¿vale? A la hora de transmitir un mensaje. Puede llegar por la voz, pero puede llegar simplemente por el estímulo visual. Colocación, ¿dónde comunico? No es lo mismo, ¿vale? Que yo hable el equipo, todos sentados y yo esté de pie, ¿no? Yo mando, soy autoritario. Me pongo de rodillas a un mismo nivel. Lo que vemos en los tiempos muertos de ACB, que hay entrenadores que se sientan, hay entrenadores, todo eso también estamos comunicando, ¿vale? Si quedo con el jugador antes de entrenar a pie de pista, en un banco, en una sala, fuera de nuestro entorno, en una cafetería. Todo eso le daremos más o menos importancia. Todo eso también es comunicación y son estrategias que debemos de tener en cuenta. Si solo hablo dentro de la pista, si hablo en el vestuario, ¿vale? Son elementos que nos pueden hacer que nuestra comunicación sea y los mensajes puedan llegar, ¿vale? A nivel sensorial, ¿vale? Los mensajes entran por 3 vías, ¿no? Un poco el auditivo, visual y todo el tema sensorial. Hay jugadores o personas que les gusta más, pues, que haya una cercanía, un contacto. Hay gente que rehúye, pues todo eso, tenerlo en cuenta y saber que pueden influir para que mis mensajes lleguen, ¿no? Antes de decir algo, cuando estoy trabajando en un club, en una entidad, en una empresa, ¿no? ¿Qué digo? ¿Por qué lo digo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Sí? Creo que estas preguntas antes de lanzar un mensaje son muy importantes resolverlas. Si la tengo clara, lo expongo y lo pongo encima de la mesa. Si tengo dudas, me lo pienso si lo digo o cómo lo digo. ¿Vale? Y como resumen un poco, ¿no? Que creo que nuestra manera de comunicarnos puede hacer que nos acerquemos o nos alejemos de nuestros jugadores. Y añadiría aquí de los padres, ¿sí? Creo que es otro aspecto fundamental, que tengamos herramientas para saber comunicarnos o cómo nos comunicamos, en qué espacio y de qué manera con nuestras familias o las familias de nuestros jugadores, ¿no? Bien, lo que os decía, os he ido y voy analizando un poco, para mí, 3 maneras o 3 tipos de entrenadores, ¿no? Son nombres que me he inventado, me encantaría poner otros nombres, espero evolucionar y en un futuro dar esta charla con unos nombres más originales, pero al final creo que de vuestra o de nuestra, me incluyo, de nuestra manera de comunicarnos, ¿vale? Eh, Hay 3 tipos de entrenadores, ¿no? Hay un entrenador que continuamente está como fiscalizando lo que pasa, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, una situación de 2 contra 2 y continuamente baja el brazo, le estira el brazo, rebote, cruza el pie, extiende más, está dando inputs continuamente de cosas que estamos haciendo mal, ¿no? O de cosas que tenemos que fijar. No es en un momento, es una tendencia, ¿no? Al final nosotros compartimos y convivimos con nuestros jugadores un montón de tiempo y al final ellos nos calan, ¿no? Entonces, si tú continuamente estás trabajando con alguien que te estaba diciendo esto no, esto no, estira aquí, pum, pum, yo creo que hay un momento que seguramente lo que estamos generando es poniéndonos límites, ¿no? Porque al final me voy a ceñir solo en eso y luego puedo llegar a generar una cierta frustración, ¿vale? Para mí es un prototipo, ¿no? de entrenador. Por otro lado, el entrenador que es más periodista, es como la play, ¿no? Es aquel que está radiando continuamente, levanta la cabeza, corre, tira, pasa, etc, etc, ¿no? Vosotros lo sabréis más que yo, ¿no?
Entonces, creo que al final, ¿qué pasa cuando dejas de ser entrenador de ese equipo? ¿Vale? Este equipo sigue creciendo y va otro entrenador. ¿Qué le has dejado a este grupo de jugadores? No a nivel de conocimiento, sino a nivel de metodología. ¿Vale? Y por último, es un lenguaje que es un generador de posibilidad, ¿no? Es cuando nos comunicamos de una manera positiva, de una manera donde hablamos de que somos capaces de hacerlo, queremos hacerlo y recordamos siempre que lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, esto daría para una masterclass, ¿no? Y me gustaría, de hecho, es algo que me gustaría anotar, ¿vale? O a lo mejor os lanzo que si alguien quiere compartir conmigo, luego os pasaré mi correo electrónico, ideas sobre eso, ¿vale? Pues estaría encantado de mejorar en esto, ¿no? Que es cuando estamos entrenando y continuamente, ¿no? Como ayer hizo Nacho, ¡pum! Queremos hacer esto así, ¿vale? Este tipo de lenguaje, ¿vale? Creo que al final, cuando estamos en formación, normalmente siempre hacemos o pretendemos, siempre es de fuera hacia adentro, ¿vale? Y creo que estaría bueno también que cada uno sacara de dentro hacia afuera su mejor versión, ¿vale? Y creo que el lenguaje nos puede ayudar. Por último, no hay comunicación si no escuchamos, ¿vale? Como entrenador debemos de formarnos y debemos de trabajar el escuchar a nuestros jugadores, ¿vale? Esto lo escuché de un compañero, ¿no? El segundo día de entreno, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tienes novia? ¿Tus padres están separados? Es muy violento, ¿no? Posiblemente, si yo trabajo, ¿vale? Y creo un espacio de confianza a lo largo del tiempo, ¿vale? A lo mejor de aquí 2 meses me lo va a explicar, pero no se lo voy a preguntar, me lo va a decir él, ¿sí? Si yo escucho para preocuparme por él, el jugador y las personas lo percibimos. Si me están preguntando para sacarme información o me están preguntando para preocuparse por mí, ¿vale? Y buscar siempre lo mejor, ¿no? Creo que es algo en el que debemos de tener ciertas habilidades, ¿vale? El hecho de escuchar, de saber preguntar, ¿vale? Y esto, pues que lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. ¿Bien? Palabras clave para mí, ¿sí? A nivel de comunicación. El no versus sí. Esto va a nivel humano, ¿no? Si yo siempre me encuentro un no por respuesta o un ya veremos, un limitante, ¿vale? Va a ser más difícil que la comunicación fluya, ¿no? Si yo me encuentro siempre un sí o un puede o un lo valoraremos, va a hacer que haya una posibilidad, ¿no? Entonces, una de las palabras mágicas, ¿no? El lenguaje positivo es el sí, ¿vale? Porque si lo primero que escuchamos es un no, es un bloqueo, ¿no? Si es un sí, ya hay una posibilidad, ¿no? Entonces, que usemos, ¿vale? Mucho el sí. El sí, no y ojalá es una reflexión, ¿vale? El otro día, en una exposición que di, le pregunté a 12 jugadores si querían ser jugadores profesionales, ¿no? Es para ejemplificar cómo el lenguaje puede cambiar una realidad, ¿no? Y les pregunté si querían ser jugadores profesionales y me decían, sí, los 12. Nadie me dijo que no. Y yo les lancé la propuesta, ¿y por qué no decimos ojalá? Porque cambia todo. Si es sí, es como que no hay nada más, ¿no? Si es ojalá, pues hay una posibilidad, ¿no? Tenemos todos claro que para llegar a ser profesionales la dificultad es máxima, ¿no? Luego, quitarnos un poco de nuestro lenguaje el intenta. Y el intenta contra el hazlo, ¿vale? Vamos a usar más el hacemos esto, haz lo otro. Si intentamos, siempre hay una posibilidad de fallar, ¿vale? Lo mismo con ganar versus opciones de ganar, ¿no? Al final, en formación, el ganar es posible, pero el perder también. Y ganaremos y gestionaremos la victoria y la derrota, que lo diremos al final, va a ser muy importante también, ¿no? Entonces, en nuestros discursos como entrenadores, ¿vale? Usar más el concepto opciones de, ¿no? Conceptos de juego. Utilizar palabras y tener en vuestra comunicación con el equipo, en vuestro lenguaje, por ejemplo, pues pared, ¿no? Yo usaba chicle. Chicle significa presionar y estar cerca. El pasaba por aquí. A nivel ofensivo, cohete, ¿no? Como equipo, tener palabras,
¿vale? Que expliquen en formación conceptos de juego y que el jugador se sienta representados por esos conceptos, ¿no? Bien, una palabra que creo que debemos de ir con mucho cuidado, que es cuando creamos identidad en las cosas. No es lo mismo decir a alguien que es obeso, ¿vale? Que decirle a alguien que está obeso, ¿vale? Entonces, porque es más fácil, si es, genera una identidad. Os pongo un ejemplo más a nivel de baloncesto, ¿no? Que es cuando decimos, Nacho es lento, ¿vale? No es lo mismo Nacho es lento que Nacho está lento. Si está, puede no estar. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de cosas con nuestros jugadores, midamos mucho el cómo decimos las cosas, ¿no? Y luego, dos preguntas que a mí me han ayudado a acercarme a mis jugadores, ¿no? No es lo mismo cómo estás que cómo te sientes, ¿vale? Si yo repito mucho cómo te sientes, a lo mejor el segundo o tercer día me lo cuenta, ¿vale? Y luego, cuando quiero ir a una conversación, ¿no? Pues, oye, me gustaría creer en ti, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Me puedes ayudar un poco? Y ahí, pues, podré entrar, ¿no? Porque te estoy demostrando que me preocupo y que quiero ayudarte, ¿no? Es una pregunta que nos puede ayudar a la hora de comunicarnos con nuestros jugadores, ¿no? Última pata de la mesa, que es la emoción. No sé si voy bien de tiempo, ¿vale? Venga, pues voy a meter un sprint y dejamos un turno de preguntas si hay alguna. Bien, la pata de la emoción. Creo que lo primero es que para poder ayudar a los demás, primero me tengo que ayudar yo, ¿vale? Entonces, yo tengo que ser muy fuerte emocionalmente como entrenador. Y con eso no quiere decir que yo que doy esta exposición sea un Superman, ¿vale? Sino que lo que intento es que yo tengo mis buenos días y mis malos días, es reconocerlos, ajustarme y en base a eso gestionar las emociones que yo puedo o que el trabajo o que el baloncesto les pueda generar a mis jugadores, ¿no? Pero si yo no me calibro primero, ¿vale? Pues va a ser más difícil que yo pueda calibrar a muchos, ¿no? Creo que eso es una primera... y ahí no hay que jugar a psicólogos, ¿eh? Al final cada uno, oye, los psicólogos hacen su trabajo, los coaches hacen su trabajo, pero creo que nosotros al final debemos de tener ciertas herramientas, ¿vale? Para la gestión de nuestros equipos, ¿no? Entonces, a nivel de emoción, primero, pues conócete, ¿no? Saber qué te pone contento, qué te pone triste, ¿vale? El por qué te enfadas, qué te hace enfadar, ¿vale? Que te comprendas, pues unos somos más extrovertidos, otros somos menos, más introvertidos, otros tenemos más facilidad para unas cosas, otros, me explico, que te comprendas, porque al final es muy difícil que una persona modifique sus emociones, ¿no? O lo que le genera esas emociones. ¿Por qué me pone triste? ¿Qué me pone contento? ¿No? Que te quieras mucho, ¿vale? La soledad del entrenador es innegable, pero no solo del entrenador. Al final, cualquier estamento del deporte, ¿vale? Sea pues, tenemos esa cierta soledad, ¿vale? Entonces, si no nos queremos a nosotros mismos y no sabemos estar solos, ¿vale? Y no sabemos convivir y compartir esa soledad, pues va a ser difícil, ¿vale? Que yo emocionalmente pueda generar un cierto impacto o pueda manejar, ¿vale? Ciertas emociones, ¿no? Que reconozcas qué te motiva, ¿vale? El por qué lo haces. Al final la motivación, como sabéis, puede ser extrínseca o intrínseca. Si al final solo lo hago por el dinero o que me puedan pagar, pues eso se va a diluir. Si lo que me motiva es ver la evolución de un chico, sea del nivel que sea, tendré más posibilidades de tener éxito, ¿vale? Que tengas claro cuáles son tus fuentes de motivación, ¿vale? Y que te preguntes el por qué haces de entrenador, ¿vale? Y por último, que te relaciones. Todos estamos dentro de los clubs. Dentro de los clubs, al final, lo que decía antes de las etiquetas, pues nos pasará a todos, ¿no? Pues cada uno estará clasificado en el armario de no sé qué, en el archivo de no sé cuántos, ¿no? Creo que es muy bueno que nos sepamos relacionar en la justa medida dentro de las entidades, ¿no? Y creo que al final, lo que os decía, ¿no? De apuntar, decir, oye, pues esto que me ha contado Arnau, de conocerme, pues creo que soy más así o más asá, me comprendo esto sí, esto no, me quiero de esta manera, me motiva esto, creo que me relaciono bien o mal, ¿vale? Y que a partir de ahí, una vez mirado hacia adentro, ¿vale? Pueda ir hacia afuera, ¿vale? Pero que creo que ese proceso de primero hacia adentro es fundamental, ¿vale? Y la tendencia del ser humano es esto, hacerlo menos e ir muy rápido a verlo esto de los demás. Pero primero creo que debemos de hacerlo al revés.
Una ley del espejo, ¿vale? Muchas veces lo que Arnau dice de Nacho habla más de Arnau que de Nacho, ¿sí? Entonces, esto es otra reflexión que os quiero hacer, ¿no? Cuando todos en nuestro día a día o en nuestros equipos o en nuestros clubs vemos cosas que nos gustaría hacer de otra manera o que se hicieran de otra manera, ¿vale? ¿Cuál fue tu última crítica sobre algo, sobre alguien? Que te preguntes siempre sobre esta ley del espejo. Si lo que tú dices de Nacho habla más de ti que de Nacho, ¿vale? Esta reflexión creo que es muy, muy importante a la hora eh, de autoevaluar y de evaluar una situación, ¿no? Y luego unos deberes que os puedo poner, permitirme aquí la licencia, que es intentar no juzgar o, aunque lo pienses, no decirlo, ¿vale? Una reflexión. Eh, ¿Cómo pretendes sacar el máximo de algo o de alguien si no eres capaz de hablar bien? ¿Vale? Creo que debemos de ser realistas, pero debemos de esforzarnos en hablar bien de las situaciones y de las cosas. ¿Vale? Si yo adopto esta postura, porque es una postura, es una actitud, ¿vale? Es un hábito o se debe de convertir en un hábito, ¿vale? Posiblemente tendré más opciones de que las cosas vayan mejor. Porque si yo creo en algo, seguramente luego tendré la capacidad de transmitir ese algo, ¿sí? No sé explicarlo con palabras. Espero que me haya explicado bien y hayáis cogido esa idea, ¿no? Bien, ¿cuál es vuestro botiquín emocional? Hablamos de la soledad del entrenador. Estamos solos a la hora de tomar decisiones. ¿Quién juega? ¿Quién no juega? ¿Quién no convoco? He perdido 2 partidos seguidos. Sí, creo que es muy importante la derrota. Mi equipo lleva 3 partidos seguidos ganados. ¿Cómo gestiono ese momento del equipo? El que puedan creerse que son mejores que. Todas esas cosas requieren tener tu propio botiquín emocional para tomar buenas decisiones, ¿vale? Yo, por ejemplo, necesito, en mi caso os comparto, ¿no? Necesito tener pues un cierto control de las cosas que pasan, ¿vale? Pero también me siento incómodo en la improvisación, ¿vale? Entonces, yo necesito un poco que no todo esté tan amarrado, ¿no? Yo me encuentro, y ahí me considero que puedo sacar una buena versión de mí. A veces el descontrol me hace no ser lo mejor. ¿Me explico? ¿Qué herramientas tengo yo para equilibrarme yo? ¿Sí? Puede ser escuchar música, puede ser un día a la semana hacer un break y desconectar del baloncesto, puede ser 2 días a la noche dejar el teléfono en la mesilla de noche y no mirar nada. ¿Me explico? Porque al final esa gestión emocional os hará tomar buenas decisiones a la hora de gestionar todas vuestras situaciones, ¿no? Bien, para mí, a la hora de acción, a la hora de tratar jugadores, a la hora de hacer según qué cosas, ¿vale? Creo que podemos transmitir emociones sanas, violentas o indiferentes, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros que estáis entrenando un junior, ¿no? Y un jugador hace un buen partido para el grupo, ¿no? Pues que yo luego a la noche le mande un WhatsApp. Ese gesto, ¿vale? Y significa, eres valioso, eres único, existes, tu aportación importa, perteneces aquí, te damos alas, ¿vale? Este mismo mensaje o al día siguiente, el primer entreno, a un jugador que ha hecho un mal partido, ¿vale? Le decimos, tuviste buenas decisiones, no te preocupes por no meter, ¿vale? Ese gesto, ¿vale? Le estoy transmitiendo, ¿vale? Que vamos contigo. ¿Me explico? A veces, de manera inconsciente, ¿sí? Mostramos indiferencia y es, no eres visto, no sabemos que estás aquí, no tienes valor, no eres especial, tu aportación no vale. Y el jugador puede llegar a sentir eso, ¿no? Puede, oh, pues, ¿qué más da que esté yo, que esté otro? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ser conscientes que cuando estamos entrenando y estamos corrigiendo, estamos dando feedback, estamos tomando decisiones de quién juega, quién no juega, cómo entrenamos, cómo hacemos los equipos en el 3 contra 3, en el 4 contra 4, cuando lo decimos que hacemos parejas y somos 13 y siempre se queda el mismo jugador solo, cuando decimos somos 11 y hacemos 2 equipos, ¿quién se queda solo? Si no tomamos las riendas de eso, a veces pasa que emocionalmente pasan cosas y no tenemos conciencia. Entonces debemos de manejarlas y alguna vez, ¿vale? Pues tener estrategias, ¿vale? Para ajustar eso, ¿no?
Bien, ya estamos terminando. Al final, como jugadores y también como entrenadores, ¿vale? Nuestra función valiosa en la vida, ¿vale? Que es un poco nuestro motor. Siempre lo que buscamos es que nos reconozcan, que seamos aceptados dentro de un equipo, que nos transmitan que somos queridos, ¿vale? Y que nos sintamos apoyados, ¿vale? Me hace mucha gracia muchas veces cuando en categorías de formación decimos, voy a seguir con el ejemplo este de Nacho, ¿vale? ¿No? Este Nacho invisible, ¿no? Es que Nacho hace esto para llamar la atención. Claro, pues darle la atención, ¿sí? Porque si está llamando la atención es por algo, es porque en algunas de estas funciones valiosas falla algo. Veremos si falla fuera, a nivel externo, no jugamos a psicólogos, pero puede ser, ¿vale? Pero puede ser que estemos fallando nosotros, ¿sí? Entonces, estas cosas cuando tenemos ciertos comportamientos y ciertas actitudes en equipos, las debemos de pensar. Bien, se siente reconocido, es amado, es aceptado, se siente apoyado, ¿vale? Ciertos comportamientos y nosotros mismos, ¿vale? Os pongo ejemplos nuestros de como entrenadores. ¿Qué pasa cuando llegamos a las 10 de la noche, no nos apetece cenar y lo único que nos apetece es ponernos en el sofá, Netflix y la mantita? Ahí quizá lo que estamos demandando es que nos achuchen, ¿vale? Que nos proteja, ¿sí? Entonces, al final todos somos seres humanos que tenemos y recibimos y transmitimos emociones, que las sepamos controlar, ¿no? Eh, para terminar, 5 ideas, ¿vale? El positivismo con el realismo, ¿vale? La primera foto. Creo que debemos de ser, lo que decía antes, sí, no, ojalá, debemos de ser realistas con los jugadores. Es un sueño llegar a ser profesionales, es un sueño. Expliquemos bien si están dispuestos a pagar el precio, que expliquemos todo, que no todo es muy wonderful, muy happy flower, todo es fantástico y maravilloso. No, ¿vale? Debemos de ser positivos, pero que no crucemos los límites, que les expliquemos bien y que seamos muy realistas, que a veces hay que estar enfadado, que a veces hay que tomar decisiones que no nos van a gustar, que lo afrontemos todo con naturalidad, ¿vale? Punto número 2, la gestión de la victoria y de la derrota son consecuencias del proceso. Poner el foco y comunicativamente usar el proceso siempre. No juzguemos el rendimiento, no juzguemos poner el foco en actitudes, en estar concentrado, en esfuerzo, ¿vale? Pero no todo es ganar o perder. Creo que hay una charla que hace Luis, ¿vale? Que va a ser de gestión del error. Hay que aprender a convivir el error. Yo incluso hay veces que he utilizado series de tiro donde el jugador tenía que fallar la tercera canasta de una serie de 5, por ejemplo, y el jugador se queda así mirando como, pues sí, porque el error forma parte del juego y lo que tengo que hacer es no encadenar errores, ¿sí? Si yo les hablo así, los jugadores van a aprender y van a relativizar. Lo hablaba Isabel, self-discipline, enseñar a autoentrenarse, a que sean disciplinados, utilizar estrategias y tareas. Y por último, usar muy bien el feedback, ¿vale? El feedback está muy bien. El castigo, me ha parecido ver antes a alguien que proponía flexiones. Mi idea sobre el castigo no son castigos físicos, es utilizar castigos, no me gusta mucho, pero utilizar tareas que ayuden a corregir, ¿vale? Lo que quieres modificar. Si tienen que meter 3 tiros libres, pues a lo mejor no los tengo que poner a hacer flexiones porque van a estar cansados de fuerza de brazos. A lo mejor tengo que hacer que hagan 10 sentadillas para facilitar que se flexionen bien, ¿sí? O en lugar de meter 3, les tengo que subir a que metan 4 seguidas, ¿sí? Utilizar siempre castigos que puedan ayudarme a conseguir lo que no estoy consiguiendo. Si es por un tema de concentración, ¿vale? Pues realmente, pues parar y explicarlo bien, pero siempre utilizar el feedback y el castigo, ¿vale? Para reforzar o modificar comportamientos y conductas. Mi checkout, espero que haya aportado cosas, ¿vale? Me lo he pasado muy bien, la verdad. Me encantaría que hubiera sido presencial, ¿eh? Porque será un muy buen síntoma en el contexto que estamos. Y os dejo aquí mi Twitter, Instagram, no es que sea de compartir mucho, la verdad, pero bueno, y mi correo electrónico, por si alguien quiere hacer su propio checkout de esta presentación, pues yo estaría encantado
de comentarla. Así que muchas gracias y un placer. Y Arnau, tenemos 4 preguntas, ¿vale? Bueno, Cristina Luz, ¿eres bien. partidario de tener un grupo de WhatsApp con los jugadores en el tema de la comunicación? Uf, depende de qué categorías. Yo creo que es algo que saber usar los medios de comunicación adecuados, ¿vale? Es muy importante y nos podemos confundir muy rápidamente. Si tú estás en un grupo de WhatsApp, porque al final nos facilita la información, ¿vale? Y tú realmente como entrenador lo usas de una manera profesional, en el sentido de hacerlo bien todo, bien redactado, una buena convocatoria, puede ser una buena herramienta. Si tú ya mismo la desvirtúas alguna vez porque entras a conversaciones y tal, o no lo dejas claro, creo que no, no es buena. No sé si me... Es buena porque la podemos usar, porque nos facilita todo, ¿vale? Pero antes, por ejemplo, se hacían las cadenas de... Yo cuando era entrenador de formación, pues el 4 llamaba al 5, el 5 llamaba al 6, el 6 llamaba al 7 y el último llamaba al entrenador. Entonces sabía si el mensaje había llegado. ¿Por qué hemos perdido eso? Hablaban mucho más entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿el WhatsApp nos facilita? Sí, pero que midamos muy bien nosotros como figura de entrenador de formación y formadores que somos, cómo transmitimos esa información. Es mi reflexión. Espero que te haya servido mi opinión. Y Juan Fermín Sí. pregunta lo mismo, pero habla del WhatsApp con los padres. Claro, estamos un poco en las mismas, pero yo suele pasar normalmente en estos grupos de WhatsApp. Yo creo que haría una reunión. Yo creo que es muy importante no perder las cosas básicas que nos han ido bien, ¿vale? Entonces, hacer una reunión a principio de temporada donde realmente tú expliques, tener un plan del plan, ¿no? Donde tú realmente expliques cómo vas a funcionar, ¿vale? Y tener esa madurez, porque a veces nos cuesta, porque a veces, pues seguramente, pues somos entrenadores con 20, 22 y tenemos que tratar con gente adulta que tiene el doble de edad que nosotros, ¿no? Que puede ser. Entonces, que tú dejes muy claro, bien, pues vamos a funcionar de esta manera, la información de convocatoria, de lugar, todo eso, si hay cambios de entrenamiento, cualquier información del club va a ser comunicada aquí, por favor, que solo se utilice. Si hay algo que queráis comentar conmigo, por favor, agradezco que sea de manera privada. Si en eso se desvirtúa por parte de los padres la primera vez, cortarlo de raíz, ¿vale? Para que la pelota no se haga más grande. Pero tú tener claro, ¿vale? Cómo vas a usar ese medio de comunicación. Creo que es muy importante, pero no perder eso. Reunión al principio, dejar cómo vas a comunicarte a nivel de eso, de club, de equipo, de todo, y ser fiel a eso, pero haberlo preparado antes, tener un plan del plan. Esa es mi opinión. Bien, Juan Fermín te formula otra pregunta. Dice, ¿es formativo el reglamento pasarela? Uh, pues, no lo sé, no lo sé. Hay ciertas cosas que seguramente sí, hay ciertas cosas que seguramente no, pero creo que al final lo hacemos formativo o no, como nosotros utilicemos, ¿vale? Ese reglamento, ¿vale? Ahí, pues mira, le emplazo si quiere que me mande un correo y lo comentamos en tertulia de café o de cerveza, pero creo que los reglamentos, ¿vale? Las normas están para utilizarlas y el uso que nosotros demos de ese reglamento, pues nos podrá hacer más o menos formativos. Mi opinión. Sí. Y la última pregunta de Cristina nuevamente. Bien. Qué haces ante una jugadora que está muy contenta contigo y un mes Vale. después quiere dejar el equipo? Saber el por qué, básicamente. ¿Vale? Tener claro el por qué. Si realmente yo he creado un espacio de confianza y a nivel comunicativo, sabré el por qué. Muchas veces pasa, ¿vale? Que llegamos a niveles de conversación poco profundos, ¿vale? Y eso es algo que también nos tenemos que mirar, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no he generado ese nivel de confianza para que realmente me cuenten el 100% de algo? ¿Sí? Nos están guardando cosas, nos lo cuentan todo,
¿vale? No nos lo tiene que contar todo, pero cuando son decisiones así, debo de saber el por qué. Hablarlo con normalidad, con naturalidad, pensar qué te ha funcionado para que esa jugadora esté muy contento o muy contenta contigo, ¿vale? Y primero, cuando tengas toda la información, reevaluarte tú si realmente tal y saber los motivos o el motivo por el cual pasa eso. Nada más. Por mi experiencia, muchas veces el 90% de los problemas que tengo son por cosas que ni han pasado ni pasarán, ¿vale? Entonces, muchas veces nos pensamos, no, joder, esto pasa por esto, ya verás, pasará lo otro, no sé qué, y ni ha pasado ni va a pasar. Entonces, a veces, tener claro y estructurarte una conversación normal y natural va a ser mucho más productivo, ¿vale? Que no estar dándole vueltas a las cosas, ¿no? Ese también es mi consejo o que me puedo permitir de mi experiencia. Nada más. Muy bien, pues parece ser que por el momento no hay más preguntas. Evidentemente, tienes el correo allí colgado. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, pues que se comunique contigo Ujú. y entiendo que les contestarás con la misma energía y vitalidad que estás haciendo en la presentación aquí. Perfecto, perfecto. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Espero haber aportado, inspirado, hacer pensar qué es lo que me gusta y ya está. Cualquier cosa que pueda salir, pues la comentaré con el tiempo que pueda y nada, éxitos y felices fiestas. Bueno, tenemos una última pregunta que ha entrado ahora deprisa y corriendo. Juan Fermín pregunta, dice, ¿qué papel deben jugar las notas en cada jugador en la dinámica del equipo? Yo creo que es fundamental, yo creo que es fundamental, pero nosotros debemos de asumir el papel que tenemos, ¿vale? Y es algo que a veces en la educación de nuestros jugadores, a veces somos más relevantes y más importantes que incluso los propios padres, ¿no? Cuando decía de ser ejemplo, ¿vale? Creo que debemos de ser ejemplo también en eso. Entonces, lo debemos de utilizar de la misma manera que lo debemos de utilizar, ¿no? Esto que hacen muchas familias de, no, pues con quien no saca buenas notas, le saco del colegio. Yo creo que eso en la reunión que decía previa, ¿vale? Es algo que puedes sugerir. Luego cada uno con sus hijos y sus hijas hace lo que quieren, ¿no? Pero en esa reunión inicial, ¿vale? Es algo, un input que puedes lanzar a las familias, ¿vale? Pero luego con los jugadores que tienes, es algo fundamental. O sea, esto debe de salir constantemente en tus discursos, preguntarles cómo van en el colegio, cuando sabes que están en trimestre, en función de las categorías, ¿no? Pero interesarte y preocuparte y usar eso, esa información para darles el toque, oye, pues como no te sigas rindiendo, vamos a tomar medidas. Yo creo que es muy importante en esa labor educativa, ¿vale? Y de ser ejemplo que tenemos. Creo que es muy importante. Sí. Muy bien, pues esto ya sí es el final y agradecerte enormemente tu colaboración hoy con Muy bien. este día que seguimos con él mañana por la tarde A y tope mañana, espero que hay el elenco de ponentes es top, así que espero que sea una gran jornada y la pueda ver, no sé si en directo, pero seguro que en diferido la veré. pues un saludo, un abrazo muy grande y hasta la próxima, Arnau. Muy bien, muchas gracias. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.